Hola, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí presentando este simposium de glomerulonefritis con mi compañera y amiga Ana Vila de Valero. La verdad que los ponentes que tenemos esta tarde no necesitan presentación. Yo creo que son las tres personas más expertas tanto a nivel nacional como a nivel internacional en el campo de las glomerulonefritis. Paso a presentar las charlas que nos van a contar a continuación. En primer lugar, el doctor Fernando Fervensa hablará del papel de rituximab en la glomerulonefritis membranosa primaria. A continuación, el doctor Manolo Praga hablará del papel de otros fármacos inmunosupresores en la glomerulonefritis membranosa primaria. Desde aquí, en primer lugar, le doy la enhorabuena por su merecidísimo nombramiento como socio de honor de la SEN y también le doy la enhorabuena y le doy las gracias por la publicación del STARMEN y por el esfuerzo junto con Gemma Fernández Juárez para poder publicar este estudio tan importante en el Kidney Internacional. Y la última charla será a cargo del doctor Richard Glasso sobre la evaluación crítica del tratamiento de la nefropatía IgA. A continuación pasamos a ver los vídeos y os animo a que mandéis a lo largo de las conferencias las preguntas que queráis en el chat. Muchas gracias. Estoy muy honrado para la invitación de la Sociedad Española de Nefrología e invitarme a hablar sobre el tratamiento de la nefropatía primaria. Espero poder revisar en estos 15 minutos algunos de los puntos claves del tratamiento de nefropatía membranosa. Para iniciar, el tratamiento es una enfermedad que es tratable. Tenemos, por muchos años ya se sabía que el uso de ciclofosfamida o clorambucil en combinación con los esteroides tiene eficacia en tratamiento de la nefropatía membranosa. También sabemos que el uso de los calcineurin inhibitors pueden reducir proteinuria e inducir remisión. El problema de estas medicaciones es que el uso de los ciclofosfamida es asociada con un riesgo alto de infertilidad y de malignancy a largo plazo y también el riesgo de infección. En cuanto que los usos de las calcineurin inhibitors, el problema es que tiene asociada con una nefrotoxicidad y en hasta 50% de los pacientes esos pacientes se tornan dependientes del calcineurin inhibitor, entonces no son el tratamiento ideal. También hay que acordarse que mismo el uso de ciclofosfamida con metilprednisone, como hizo el régimen de Ponticelli, muestra que también no es la solución ideal, porque en estos estudios hace más de 20 años producidos por el profesor Ponticelli muestra que a los 24 meses pacientes que adquirieron remisión de la proteinuria, más del 25% de ellos a 2 años tienen una recidiva de la enfermedad. Entonces, por un largo tiempo se ha hecho un apelo de que es necesaria de una terapia más eficaz y con un mejor perfil de safety que beneficie tratar a esos pacientes inicialmente. El mayor breakthrough que ocurrió empezó con los estudios de Ramuzzi publicados allá en 2002, casi 20 años atrás, cuando trató 8 pacientes con rituximab y mostró que a 12 meses de los 8 pacientes, 2 estaban en remisión completa y 3 en remisión parcial, y los otros 3 tenían más de 50% de reducción de la proteinuria. Es importante acordarse que en 2012 Ramuzzi y el grupo publicó el outcome en 100 pacientes tratados con rituximab y muestra respuesta de la proteinuria. Y lo que es importante no perder es que que la proteinuria, la reducción de la proteinuria con tratamiento, y eso es igual al régimen de Ponticelli, demora. Entonces usted ve que el nadir de la proteinuria no ocurre por lo menos hasta 24, 36 meses. Si uno mira proteinuria a los 12 meses, usted mira que se pierde el efecto de la droga, y eso es importante
porque demora para que exista mejora de la glomerular basal membrane en pacientes con nefropatía membranosa. Entonces, cualquier estudio que use un target endpoint usando proteinuria que sea menor de que 24 meses usted va a perder el bote, porque la eficacia tiene que ser a no ser que usted crea que tenga una droga mágica que regenere riñones a corto plazo. Y en verdad eso es lo que ocurrió. Este es el primer estudio randomizado del rituximab que fue hecho por el grupo de Pierre Ronco en París. Y en los pacientes, son 80 pacientes que fueron randomizados a mantener tratamiento conservador o tratamiento conservador más asociados con 2 dosis de rituximab, y el endpoint del estudio era a 6 meses. Y como le he explicado anteriormente, no es ninguna sorpresa que al 6 meses, cuando usaron un primary endpoint que era la proteinuria, no existía diferencia ninguna a los 6 meses entre el tratamiento conservador y el tratamiento con rituximab. Una análisis posterior, cuando los pacientes fueron seguidos por un follow-up más largo, sí, entonces empieza a mostrar el beneficio de rituximab, no solo en inducir remisión del anticuerpo en comparación con los pacientes tratados con tratamiento conservador, como también en la probabilidad de que esos pacientes consigan remisión de la síndrome nefrótica. Al tiempo en que el estudio de Ronco estaba procediendo, nosotros en Norteamérica estábamos haciendo el Mentor Study, que es un trial randomizado de rituximab entre sitios en Estados Unidos y Canadá, con Dan Catran como el co-principal investigator del Mentor. Esto apenas para mostrar cómo el Mentor era el diseño del estudio. Muestra que los pacientes después de 3 meses de terapia máxima conservadora, que tenían presión arterial controlada, y todavía a pesar de eso no mostraban más en los 12 meses que precedieron más de 50% reducción de la proteinuria, eran randomizados entonces a recibir 2 dosis de rituximab, 1 grama al día 1 y 1 grama al día 15, o ciclosporina oral con un nivel target de entre 125 y 175 nanogramos por mililitro. A 6 meses, los pacientes que no tenían menos de 25%, que tenían menos de 25% reducción en la proteinuria, eran diagnosticados como que no respondían y falencia de tratamiento por acuerdo con el protocolo en los 2 grupos, y salían del estudio. Si los pacientes tuvieran más de 25% de proteinuria y estaban en remisión, pero solo en remisión parcial o no, pero con más de 25% de reducción, ellos eran retratados con 2 dosis de rituximab, 1 grama de nuevo al día 1 y 1 grama 2 semanas más tarde. Y cuando llegaban los 12 meses, el tratamiento paraba y los pacientes eran observados por otros 12 meses. La misma cosa con la ciclosporina. Los pacientes que tenían más de 25% de reducción en la proteinuria continuaban tratamiento con ciclosporina, y al final de 12 meses la ciclosporina era descontinuada en los siguientes 2 meses, y los pacientes eran observados por un periodo adicional de 12 meses, poniendo el endpoint a 24 meses. Es importante que se acuerden que por diseño del estudio, la reducción de la proteinuria a menor de 25%
fue introducida para permitir que los pacientes que estuvieran en ciclosporina y que no mostraran reducción de la proteinuria mayor de 25% pudieran salir del estudio y ser tratados con otra medicación, porque nos consideramos que era no ético mantenerlos esos pacientes por más 6 meses, o sea, por un total de 12 meses, si la respuesta de la ciclosporina, que es sabida, si no hay respuesta a 6 meses, no, esos pacientes no, es muy raro que vaya a responder en el tiempo subsecuente. Y eso es importante cuando uno ve la respuesta total por protocolo de la rituximab comparado cuando uno usa rituximab sin los restraints o los restraints de la reducción de proteinuria a 25% a 6 meses. Esto es lo primero de primary endpoint del mentor, de la remisión parcial o completa a 24 meses. Y los principales inclusion criteria era proteinuria de más de 5 gramos y una función renal con un clearance de la creatinina mayor de 40 mililitros por minuto. Esto fue publicado el año pasado. Simplemente muestra que a los 12 meses la respuesta del rituximab o de la ciclosporina eran prácticamente idéntica. Pero a este momento, cuando ciclosporina se paraba la ciclosporina y los pacientes continuaban por ser observados, uno mira que existe una progresión de los pacientes en ciclosporina que tienen recidiva de la enfermedad en comparación con rituximab, donde solamente 2 pacientes a 24 meses tienen recidiva de la enfermedad. Mostrando que efectivamente rituximab es mucho más eficaz en mantener remisión a largo plazo de que el uso de un calcineurin inhibitor. Un punto importante acá, siempre van a mostrar que los pacientes tratados con rituximab fueron los únicos pacientes que a 2 años entraron en remisión completa, comparado con los pacientes con ciclosporina. Y mismo los pacientes que tienen ciclosporina, usted ve que la calidad de la proteinuria es muy diferente, porque una cosa es entrar en remisión con una proteinuria de 0.3 y otra cosa es estar en remisión con una proteinuria de 1.4. Y más importante todavía es la función renal. Usted ve que los pacientes a baseline del grupo tratado con rituximab tienen un clearance de 93 mililitros versus 98 en el ciclosporina. Pero con el tiempo, los pacientes tratados con rituximab, el clearance empieza a aumentar y a los 2 años el clearance es completamente normal en el grupo tratado con rituximab. Pero miren lo que pasa con los grupos tratados con la calcineurin, el clearance se va para abajo y en los 12 meses de 98 fue para 71. Recuérdense que en este momento el clearance, la ciclosporina es discontinuada, pero a pesar de esto, 12 meses después, todavía esos pacientes tienen una clearance de creatinina que es abajo de lo que empezaron, mostrando que el precio de 12 meses de uso de un calcineurin inhibitor no es nada trivial. Una otra cosa que hay, tal vez se explique la mayor eficacia del rituximab es que uno sabe que cómo el anticuerpo responde a la supresión tiene un efecto reflejo en la proteinuria. Ustedes ven acá que el nivel de anti-PLA2R tratado con rituximab se viene abajo y se queda negativo muy rápido. A partir de 6 meses, la mayor parte de los pacientes están completamente negativos con el PLA2R. Y eso, claro, tiene la imagen reflejo de la reducción significativa de la proteinuria. Pero miren lo que pasa los pacientes tratados con ciclosporina. Existe el PLA2R baja, pero mucho más despacio, y en la mayoría de los pacientes a 12 meses todavía persisten siendo PLA2R negativo. Y claro, cuando la ciclosporina es descontinuada en presencia de un anticuerpo circulante, explica por qué la proteinuria rebota y esos pacientes tienen un relapse. Entonces, las conclusiones del mentor es que es
uso de rituximab es efectivo, tanto efectivo con la ciclosporina en cuanto la está usando, pero una vez que y que es rituximab es superior a la ciclosporina en mantener una remisión a largo plazo. No tengo, por tiempo no tengo para mostrar, pero tiene un efecto de side effect mejor y, como le demostré, preserva la función renal. Cuando uno compra, esto es un estudio hecho por el grupo del doctor Ortiz en España, que compara los usos a 2 años, porque uno puede solo comparar como mentos o tienen 2 años, pero muestra efectivamente que usted no compara naranjas con naranjas a 2 años. El Ponticelli tiene una remisión completa de 20%, en el mentor teníamos 35%, y cuando uno compara la recidiva de relapse, el 25%, exactamente como les mostré inicialmente, en cuanto que el mentor tiene 5% de remisión. ¿Qué ocurre después del mentor? Bueno, hay el estudio del STARMAN, que es conducido sobre la dirección del doctor Praga, del profesor Praga. Es un estudio que usó terapia secuencial con tacrolimus y rituximab, y el endpoint fue remisión completa o total a 24 meses. Esto es como fue el STARMAN, que creo que está a punto de ser publicado. Los pacientes fueron observados en terapia conservadora máxima por 6 meses y todavía mantenían proteinuria elevada, entonces eran randomizados a recibir ciclofosfamida alternating with steroids como el Ponticelli por 6 meses. O entonces recibían tacrolimus por 6 meses y después lo descontinuaban por los próximos 3, y ahí recibían una dosis de rituximab 1 grama a 6 meses, y como decía, el endpoint era a 24 meses. Y el STARMAN muestra que el régimen de combinación de ciclosporina con prednisona es mucho más efectiva que el tacrolimus seguido de rituximab a 24 meses, no solo en la incidencia acumulativa de completa o remisión completa o parcial, pero también de remisión completa con los pacientes tratados con ciclosporina mucho más, casi más del doble, llegando a remisión completa. Claro que uno puede volver y decir que esto en retrospectiva no es nada, ninguna novedad, y podría decir que está expected, porque como ya había mostrado yo en las dispositivos anteriores, el rituximab y la ciclosamida es muy más eficaz en reducir el anticuerpo de que el calcineurin inhibitor. Entonces usar un régimen de ciclosamida y prednisona es obvio de que va a mejorar el nivel de anticuerpo mucho más rápido que el tacrolimus. Entonces, como si es una carrera en que estos caballos empiezan a correr acá, y este caballo empieza a correr 6 meses más tarde. Como sabemos que la proteinuria es una cosa que va progresivamente, esto no es ninguna sorpresa. Y también la otra cosa que muestra es que 1 grama de rituximab no es la dosis que se debe usar. De verdad, cuando las cosas han empezado de la misma manera, al mismo tiempo, como este otro estudio del profesor Scolari en Italia, el Recycle, que testó la comparación head-to-head de rituximab versus el Ponticelli, con un primary endpoint a 12 meses y un secondary endpoint a 24 meses. Estos son como los pacientes fueron tratados: 6 meses de Ponticelli versus 2 dosis de 1 grama día 1 y 1 grama al día 15. Noten que esos pacientes no fueron retratados como en el mentor a 6 meses, pero de regarles eso, 37 tratados con Ponticelli, 37 tratados con rituximab,
pero cuando usted ve los de complete remission y partial remission a 24 meses, a 12 meses, claro, existe una ventaja sobre con el uso del combined cyclophosphamide del Botticelli sobre el rituximab, pero al 24 meses, que es el tiempo correcto de avaliar, no existe diferencia ninguna, mostrando que los dos son equally effective. Existe, claro, un problema de la cuestión de los PLA2R. Es un grupo de Jack Wetzel en Netherlands mostrando que pacientes que tienen alto nivel de PLA2R responden menos a rituximab que a ciclophosphamida, pero Pierre Ronco, que fue el grupo que le dio estos samples a Jack Wetzel para utilizarlos, muestra que cuando esos pacientes que inicialmente son reportados por Jack como no responsivos, cuando son retratados con rituximab, todos esos pacientes vuelven a remisión. Entonces, de nuevo, es una cuestión de tiempo y de dosis de rituximab, y no tanto como de nivel de PLA2R. Y mismo que eso sea verdad, hoy en día tenemos anti-CD20 mucho más más poderosos que el rituximab. Estamos hablando del obinutuzumab, y eso es un caso, son 3 casos que publicamos este año en el American Journal of Kidney Disease, mostrando pacientes que fue tratado con ciclophosphamida y falló con la proteinuria y el PLA2R haciendo efecto espejo. Ese paciente también había fallado rituximab, pero 2 dosis de obinutuzumab pusieron al paciente en remisión completa. Y yo lo he visto ahora unas 4 semanas atrás, y la proteinuria continúa todavía más baja, y el PLA2R completamente negativo, mostrando que anti-CD20 therapy es el futuro del tratamiento de la nefropatía membranosa. Entonces, en conclusión, rituximab, como usado como el mentor predict protocol, es effective en reducir remission, y como mostró el profesor Scolari, tal vez solo las 2 dosis también sean eficientes, pero ciertamente una dosis no es suficiente. Los usos de tratamiento con ciclophosphamida son eficaces de la misma forma. Estos es verdad, sea el paciente PLA2R positivo o negativo, pero existe la cuestión de pacientes con muy altos niveles de anti-PLA2R parecen menos likely de responder al rituximab, pero inicialmente, pero hay que acordarse que pueden requerir nuevas dosis, o tratarlos, si uno quiere evitar esto, con un nuevo anti-CD20 monoclonal antibody. Lo importante es que no existe, una cosa que no hay que olvidarse, es que no existe un tratamiento que trate a todos. Uno hay que usar un diagnóstico personalizado. Cada paciente es único, y cada paciente necesita un tratamiento que es individualizado. Y al final, agradezco la colaboración de mis colaboradores sobre los años, y muchas gracias nuevamente a la Sociedad de Nefrología Española por invitarme a esta presentación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta interesante reunión, y yo voy a hablar del papel de otros fármacos inmunosupresores en la nefropatía membranosa primaria. En las guías KDIGO de 2012, ya saben que va a aparecer ahora otra nueva edición, se recomendaba como tratamiento inicial de la nefropatía membranosa, todavía no hablábamos de tratamiento personalizado, la conocida como pauta de Ponticelli. Ya saben ustedes que esto consiste en un ciclo de 6 meses, alternando corticosteroides y un agente alquilante, generalmente o prácticamente solo ciclofosfamida, y esta recomendación como primera línea se basaba
en estudios importantes, prospectivos controlados, realizados por Ponticelli y su grupo en el siglo pasado, más recientemente estudios realizados en la India, y como ven aquí, la tasa de remisiones completas o parciales del síndrome nefrótico era muy alta y significativamente mayor que el grupo control, que había sido tratado solo con tratamiento conservador. Eran estudios con muy largo seguimiento y esta era la base de esta recomendación como tratamiento de primera línea. De todas maneras, ya saben ustedes que el régimen de Ponticelli es bastante tedioso, complicado, porque consiste en ciclos alternantes, los meses impares 1, 3 y 5, con corticosteroides, una dosis de corticosteroides orales, pero precedidos de 3 choques de metilprednisolona en los 3 primeros días de cada mes, de 1 gramo cada uno, y en los meses 2, 4 y 6, ciclofosfamida oral. En las guías CADIGO del 2012 se recomendaba como tratamiento de segunda línea, como tratamiento alternativo, los agentes inhibidores de calcineurina para los enfermos que no querían ponerse la pauta de Ponticelli o que no la toleraban. Y esta recomendación se basaba sobre todo en 2 grandes estudios prospectivos, uno realizado en Estados Unidos con ciclosporina y esteroides y otro que hicimos en España con tacrolimus en monoterapia. Y como ven aquí, la tasa de remisiones del síndrome nefrótico fue muy aceptable, en torno al 75-76%, significativamente mayor que el grupo control con tratamiento conservador. Sin embargo, la principal limitación de la ciclosporina y del tacrolimus en el tratamiento de la membranosa era la alta tasa de recaídas al suspender los fármacos. Como ven aquí, casi la mitad de los enfermos presentaban una recaída del síndrome nefrótico cuando se suspendía este tratamiento. En este sentido, para usar mejor los fármacos anticalcineurínicos, creo que es muy importante este estudio del grupo Glossen, publicado en NDT en 2014. Es un estudio retrospectivo, pero que recogió un gran número de pacientes tratados con tacrolimus, 122. En el estudio se confirmó la gran eficacia del fármaco, 103 pacientes alcanzaron remisión del síndrome nefrótico, y de ellos el tacrolimus había sido retirado en 79 y 35 habían presentado una recaída del síndrome nefrótico. Pero como era un gran número de casos, pudimos hacer análisis estadísticos interesantes, y uno de los datos más interesantes fue que los factores que predecían la recaída del síndrome nefrótico al suspender el tacrolimus eran, por una parte, la duración de la retirada del tacrolimus. Cuanto más larga era esa duración, es decir, cuanto más lentamente se había retirado el tacrolimus, menor era la posibilidad de recaída. Y por otra parte, la cuantía de la proteinuria al inicio de la retirada del tacrolimus. En los pacientes con una remisión parcial, cuanto mayor era esa proteinuria, mayor era la probabilidad de recaída. Y otro estudio muy interesante respecto a las recaídas del síndrome nefrótico al suspender los anticalcineurínicos fue este estudio publicado en 2009, un estudio corto, 13 pacientes, fue una colaboración del Vall d'Hebron y 12 de octubre. Eran 13 pacientes con una membranosa con una buena respuesta a ciclosporina o a tacrolimus, pero que presentaban una clara dependencia de estos fármacos, es decir, al suspenderlos rápidamente reaparecía el síndrome nefrótico. Lo que hicimos fue dar un ciclo de rituximab cuando el enfermo estaba en remisión parcial, justo antes de iniciar la retirada progresiva del fármaco. El fármaco se retiraba en unos 3 a 6 meses y vimos que este tratamiento preventivo con rituximab disminuía, hubo muy pocas recaídas a pesar del curso previo con recaídas constantes. Es decir, estos datos sugerían que el rituximab puede ser efectivo para prevenir las recaídas de síndrome nefrótico en la membranosa. Ya saben ustedes que en otros tipos de síndrome nefrótico, mínimos cambios, glomerulosclerosis, córtico dependiente o recaedores frecuentes, el rituximab también es efectivo para disminuir o prevenir las recaídas.
Estos datos retrospectivos son importantes y hay que tenerlos en cuenta, sobre todo si consideramos los resultados de este importante estudio, liderado por el doctor Fervenza de la Clínica Mayo, publicado en New England Journal of Medicine el año pasado, el estudio Mentor, que comparó en un amplio número de pacientes con membranosa rituximab versus ciclosporina. Y a los 12 meses había prácticamente un empate en el número de remisiones del síndrome nefrótico entre ambos tratamientos, pero la ciclosporina, que se suspendió en 2 meses, en los meses 13 y 14, los pacientes de este brazo presentaron un alto número, un gran número de recaídas y, por tanto, a los 2 años, que era cuando se analizaba el outcome principal, solamente un 20% de este grupo de ciclosporinas estaban en remisión, en comparación con un 60% con rituximab. Otro estudio que les voy a mostrar después los datos, pero yo creo que es importante, es un estudio realizado en la India que ha pasado bastante desapercibido, probablemente porque tenía bastantes desequilibrios entre los dos brazos en las características basales, pero en este estudio, con un número importante de membranosas, se comparó el tratamiento con tacrolimus y corticosteroides versus el régimen de Ponticelli, y a los 12 meses no había diferencias en los resultados, aunque posteriormente el tacrolimus se suspendió rápidamente y hubo también, como cabría esperar, un alto número de recaídas. Y un estudio que creo que es importante también para la práctica clínica, que ya presentamos hace pocos días en el grupo Glossen, y para mí es un placer comentar los resultados aquí de nuevo, es el estudio Starmen. Ya saben ustedes que se realizó en un gran número de centros de servicios de nefrología españoles y también holandeses, y en este estudio se incluyeron pacientes con membranosa, síndrome nefrótico mantenido a lo largo de un periodo de observación de 6 meses, y los pacientes fueron randomizados, 43 de ellos a la pauta clásica de Ponticelli, corticosteroides y ciclofosfamida alternantes durante 6 meses, y el otro grupo de 43 pacientes a un tratamiento secuencial con tacrolimus y rituximab. 6 meses de tacrolimus con dosis ajustadas según niveles, 1 gramo de rituximab en el mes 6 y a partir del mes 6 hasta el mes 9 un descenso progresivo en la dosis de tacrolimus. El primary endpoint fue la presencia de remisión completa o parcial del síndrome nefrótico a los 24 meses. Y estos son los resultados del Starmen. Como ven aquí, a los 24 meses, un 84% de los pacientes del grupo de Ponticelli estaban en remisión, una eficacia tremenda, significativamente superior al grupo de tacrolimus rituximab, que había alcanzado un estimable, por otra parte, 58% de remisiones a los 24 meses. La eficacia del tratamiento con Ponticelli fue ya evidente a los 3 meses de tratamiento. Más de la mitad de los pacientes estaban en remisión, y es importante destacar que nada menos que un 60% de los pacientes estaban en remisión completa a los 2 años, significativamente superior al otro grupo. En ambos grupos, en este estudio, hubo un descenso rápido del título de antipla-2R. De todas maneras, la respuesta inmunológica, es decir, la disminución de los antipla-2R por debajo del nivel de la normalidad, fue significativamente más rápida en el grupo tratado con Ponticelli. En esta gráfica ven el rápido descenso de antipla-2R que precedía en varias semanas o días al descenso de proteinuria, y en el grupo con tacrolimus rituximab también se observa este descenso de antipla-2R que precede a la caída de proteinuria, pero como ven aquí, ambos descensos fueron menos contundentes que en el grupo de Ponticelli. Hubo más efectos adversos en el grupo de Ponticelli, 239 eventos adversos versus 170, aunque no hubo diferencias
en el número de efectos de eventos adversos graves, como cabría esperar. Hubo más leucopenia y síndrome de Cushing en Ponticelli y más incremento de creatinina, hipercalemia, diarrea y temblores en el grupo de tacrolimus rituximab. Muy importante, teniendo en cuenta lo que les comentaba anteriormente y los resultados del estudio Mentor, hubo muy pocas recaídas. En el grupo de Ponticelli hubo solo una recaída, 2.7%, y en el grupo tacrolimus rituximab 3 recaídas, 12%. Es decir, estos datos sugieren fuertemente que el rituximab es efectivo para prevenir las recaídas cuando suspendemos un fármaco anticalcineurínico en la nefropatía membranosa. Por tanto, para acabar ya la comunicación, me gustaría ponerles los grandes estudios randomizados prospectivos que han aparecido en la membranosa después de las guías CADIGO previas del 2012, poniéndolos juntos. Yo creo que vemos mejor los resultados. A los 6 meses, el rituximab, como ven aquí, resultados del Genritus y del Mentor, es un fármaco relativamente lento, 35% de los pacientes estaban en remisión. Con anticalcineurínicos a los 6 meses la respuesta es más rápida, es mejor, en torno a un 50%, incluso 74% se alcanzaba en el estudio indio. Y a los 2 años el rituximab es un fármaco, podemos decir, lento pero seguro. Había un 65-60% de remisiones en el estudio Mentor y en el Genritux, y con inhibidores de la calcineurina los resultados oscilan entre los pobres resultados del Mentor y los muy aceptables resultados del Starmen, haciendo preceder el descenso, la retirada de tacrolimus de 1 gramo de rituximab. Pero sin duda el tratamiento más efectivo que alcanzaba tasas superiores o iguales al 80% de remisiones a los 24 meses era el régimen de Ponticelli, corticosteroides y ciclofosfamida. Por tanto, con estos resultados me van a permitir que dé una visión personal de lo que hoy en día debemos de considerar un tratamiento personalizado de la nefropatía membranosa. Creo que con los datos que hemos acumulado provenientes de estos estudios prospectivos en los últimos años, seguimos manteniendo que para los pacientes de riesgo bajo, mujeres con función renal normal, proteinurias escasas, niveles de antiplados R no muy elevados, una actitud conservadora con bloqueo del eje, porque no hay que olvidar que un 30% de los pacientes hacen remisión espontánea. Los pacientes con un riesgo moderado, aquellos con antiplados R de título más alto, síndrome nefrótico persistente, pero que mantienen función renal normal, creo que la combinación de rituximab y tacrolimus va a permitir aprovechar las ventajas de cada fármaco, probablemente quizá con una pauta parecida al Starmen, pero dando rituximab al inicio del tratamiento y repitiendo la dosis de rituximab 1 o 2 gramos al comienzo del descenso de tacrolimus. Pero los pacientes de riesgo alto, proteinuria masiva, grave hipoalbuminemia, deterioro progresivo de función renal, antiplados R muy alto, todavía los regímenes basados en ciclofosfamida van a tener, creo, todavía una larga vida. Podremos dar el régimen de Ponticelli, pero va a ser muy importante analizar nuevas vías de usar estos tratamientos de una manera más segura, dando menos dosis de corticosteroides y ciclofosfamida, porque no hay que olvidar que aunque tenemos nuevos tratamientos en el horizonte, nuevos fármacos anti-CD20, el ocrelizumab, obinutuzumab, etcétera, el daratumumab, que se emplea en mieloma y lleva a ver estudios prospectivos, inhibidores del complemento, teóricamente muy prometedores. No hay que olvidar que deberíamos de explorar, teniendo en cuenta la eficacia de la ciclofosfamida, métodos o regímenes más
menos agresivos y más confortables de dar estos tratamientos. Y termino ya esta presentación dando un ejemplo de estas nuevas posibilidades de tratamiento. Este es un estudio muy recientemente publicado en Kidney 360 de los colegas uruguayos que sustituían la ciclofosfamida de los meses 2, 4 y 6 de la pauta clásica de Ponticelli por un choque de ciclofosfamida, con unos resultados muy estimables. Por tanto, una dosis mucho menor de ciclofosfamida y que daba resultados muy superiores. Creo que deberemos planificar estudios prospectivos, idealmente controlados, para analizar estas nuevas pautas de tratamiento. Muchas gracias por la atención. Well, welcome everyone to this session. I'm very pleased to be a presenter. I'm going to give you a brief, a very compressed evaluation of the therapy of IgA nephropathy, focusing primarily on the use of steroids. We all recognize that IgA nephropathy is a progressive disease, and the rate of progression is markedly influenced by the degree of proteinuria, as shown from this slide, developed by Heather Reich. We now understand that tools can be developed for risk stratification in IgA nephropathy, and one of which has been recently reported by Barber, using a combination of clinical factors, blood pressure, GFR, and proteinuria, and the MES score, interesting, not including crescents, for the determination of the 5-year risk of developing kidney failure, which in the development and the confirmation studies varied in low to 1.5 to high risk to 46.5, a very useful tool for prognostication. And this new tool is likely to be used in controlled trials, which to date have largely not used either the Oxford MES score or the International Prognosis Score for stratification and enrollment. Interestingly, all of these trials and prognostic tools have rather ignored persisting hematuria as a prognostic factor. And of course, the utility of these prognostic parameters in making treatment decisions have not yet been validated in prospective trials. We know from the classic studies of Manuel Praga some 12 years ago that renin-angiotensin system inhibitors, particularly ACE inhibitors, are beneficial in slowing the rate of progression of IgA nephropathy if the urine protein excretion rate falls. This leads me directly to an examination of steroid therapy. Many trials have been published. In fact, 29 randomized controlled trials involving 1,957 patients have been published. And in a meta-analysis last year, steroids were associated with a reduction in proteinuria and a reduction in the hazard rate of kidney failure. Let me emphasize, this is a meta-analysis, not an individual study. And in fact, observational trials have shown that when proteinuria is minimal, the addition of corticosteroids to RAS inhibition does not have any appreciable effect. The addition of corticosteroids to RAS inhibition shows a benefit, but it's delayed until 5 to 7 years after the treatment start. And when corticosteroids are added to patients with over 3 grams a day, the benefits are seen at an earlier point in time. These observational studies and meta-analysis have led to 2 major trials, one in European Caucasians and one in Chinese subjects with IgA nephropathy. The trials differed in that the proteinuria was lower in the STOP-IgAN compared to the testing trial. The protocols both involved high-dose steroids, but the details were different.
The STOP-IGN trial went to its conclusion at 36 months. However, the testing trial was prematurely stopped for safety reasons at 2.1 years. The MES score was unknown in both trials. We now know that supportive care that includes steroid administration to patients with GFR over 60 showed an improved clinical remission rate, but no benefit, at least over the period of time of the study, which was 3 years, in terms of eGFR decline. A 10-year follow-up of the patients enrolled in this trial similarly showed no benefit of immunosuppression, including steroids, to supportive care. But remember, these patients had rather low proteinuria and a rather low risk of developing end-stage renal failure, at least for the first 5 years of the trial. The testing trial, although it was interrupted prematurely for safety, did show a benefit of prednisone therapy for GFR, for proteinuria, and for a doubling of the serum creatinine. The testing 1 trial was discontinued prematurely because of several deaths due to pneumocystis pneumonia. And the trial, when it was originally designed, did not include PCP prophylaxis. So the testing 2 trial was designed, which involves low-dose steroids, a very large study, placebo-controlled, double-blind, and masked, with stratification for the first time by the Oxford MES score, with a 5-year follow-up. Low-dose steroids were used and PJP prophylaxis were included. The results of this trial are not yet known, and they are expected in 2023 or earlier. Another interesting trial involves the use of steroids, but in a unique and very interesting way. The NEFIGAN trial, which was published as a phase 2B trial in 2017, involves the use of a targeted release formulation of budesonide, a potent glucocorticoid, around 3 times more potent than prednisone, in patients with IgA nephropathy. Theoretically, the targeted release formulation of budesonide, known as Nefecon, releases steroid in the ileum, where it acts locally in Peyer's patches, then is absorbed, undergoes first-pass hepatic metabolism, thereby decreasing systemic steroid effects. 150 subjects were randomized to placebo or 2 different doses of Nefecon. The initial proteinuria in these patients was rather low, about 0.8, 0.75, with aggressive RAS inhibition. The treatment period was 9 months, and the endpoint examined excuse me, were a change in UPCR from baseline at 9 months. Proteinuria was low. eGFR was well preserved. Interestingly, the budesonide group showed a decline in proteinuria from baseline, and interestingly, a better preservation of GFR compared to placebo. Shown in blue, the GFR decline. Interestingly, the decline was significant, even though the baseline proteinuria and the initial GFR was relatively well preserved. The side effects, particularly steroid-related effects, were increased in the Nefecon group about twice as frequently as the placebo group, that is cushingoid and other features, indicating that at least some systemic effects of steroids did occur in these patients. But we must conclude, at least preliminarily, that
This agent lowers proteinuria and stabilizes eGFR. The adverse events, perhaps related to systemic steroid effects, are seen more frequently, and a phase 3 trial, NefIgArd, is in progress, which will answer the question definitively about the efficacy and safety of this drug. Now, there are numerous non-steroid treatments available in IgA nephropathy. None of them have yet risen to a level of therapeutic efficacy and safety strong enough for widespread use, and I don't have the time to go into them individually. But I do want to finish up with a brief mention of the DAPA-CKD trial. This is dapagliflozin in non-diabetic CKD and diabetic CKD. 4,304 patients randomized, 2,906 of whom had type 2 diabetes, and 1,398 had non-diabetic CKD, 270 patients who had IgA nephropathy. This would be the largest randomized controlled trial of therapy of IgA nephropathy. It was largely an Asian trial. Only a little over half were Caucasian in ancestry. The primary outcome was a sustained decline in GFR of at least 50% from baseline, kidney failure, or death from kidney or cardiovascular causes. The primary outcome was highly statistically significant in terms of a hazard rate reduction. It was 0.64 in those who had diabetes, 0.50 in non-diabetic, which included 270 patients with IgA nephropathy. So we have to conclude that DAPA-CKD study and dapagliflozin may be a new therapeutic entry into the field of IgA nephropathy. Let me summarize in the next 3 minutes my own personal opinion as to the status of steroids in the treatment of IgA nephropathy as of 2020. RAS inhibition, either alone or possibly in combination, is indicated in all patients with biopsy-proven IgA nephropathy who have persisting abnormal proteinuria or a high risk according to the International Prognosis Tool. The goal is to lower the proteinuria to less than 0.5 gram to less than 0.75 grams per day and a blood pressure of about 125/75 millimeters of mercury. If the urinary protein excretion persists greater than 1.5 to 2 grams per day, despite optimum supportive therapy, 4 to 6 months, adjunctive steroid therapy may be indicated, but the optimum dosage, formulation, and duration for a favorable efficacy and safety ratio is uncertain, and this is being evaluated in the testing 2 and NefIgArd phase 3 studies. The lower level of eGFR acceptable for initiation of therapy is not well understood, but it's probably on the order of 20 to 30 milliliters per minute per 1.73 meters squared. Now, patients who have persisting urinary protein excretion between 0.75 and 1.5 grams per day are in a gray zone of uncertainty regarding steroid therapy. The short-term benefits on GFR are rather unlikely, and the long-term benefits are uncertain. In my opinion, all trials going forward should carefully document both adverse events and stratify patients according to prognostic indices incorporating MEST-C scores and using a decline in UPCR from baseline
and avoidance of a decline in GFR as surrogate endpoints. The new KDIGO CPGs for IgAN will be released in December 20th, 2020. Now, this leaves me with my concluding slides about the major uncertainties which exist right now in the use of steroids in IgA nephropathy. Can we identify patients who are more likely to respond? Selected basically on biomarkers or renal pathology. What is the role of crescentic lesions and the magnitude or persistence of hematuria in the selection of a treatment regimen? What are the optimum dosage, formulation, duration, and regimens of steroid administration? What is the role of non-steroidal treatment regimens such as hydroxychloroquine or SGLT2 inhibitors? So far, the data is pretty encouraging. And how do we apply a point of no return EGFR threshold? And I suppose from the standpoint of mechanism, what explains the legacy effect of steroids on the course of IgA nephropathy? Thank you very much. Thank you very much for the three excellent talks. And the first question is for Dr. Fervenza. Ángel Sevillano asked if ¿creen que un manejo diferente de los anticalcinurínicos hubiese cambiado los resultados del mentor? Claro que sí, si usted lo mantiene calcinurin a largo plazo, sí, pero la cuestión es evidente. ¿Me está escuchando? Sí. Sí. Está evidente que si usted quiere hacer que su paciente se transforme en un renal crónico, usted lo pone en calcinurin inhibitor, porque vio que un año solo de calcinurin inhibitor, el paciente empezó con una clearance de creatinina y 2 años después estaba abajo de lo que empezó. Entonces, si usted lo mantiene en calcinurin a largo plazo, es una muy buena alternativa si usted quiere proporcionar a más pacientes su unidad de diálisis o trasplante. Este calcinurin inhibitor a largo plazo usted paga un precio muy alto. Entonces, pero tal vez si usted lo maneja con una dosis menor, con quién sabe, pero lo que pasa es que desde el punto de vista práctico no hay, desde el punto de vista práctico no hay justificativa. ¿Por qué va a tomar una pastilla, una fármaco que tiene que tomarlo 2 veces por día, que tiene que hacer niveles, que le aumenta la presión arterial, que usted tiene que tomar un antihipertensivo arriba de eso, que le puede dar diabetes, que si tiene calciurosporina le crece pelo, en cuanto que usted toma 2 inyecciones de rituximab y hasta luego. Comentar, Fernando, pero yo creo que uno de los principales datos del STARVEN es que muestra que dando rituximab antes del inicio de la retirada del tacrolimus tienes muy pocas recaídas. Por tanto, yo creo que ese es un dato importante. Es decir, no hace falta mantener indefinidamente cyclosporin or tacrolimus, ¿no? Because with rituximab you can prevent the relapses. That was the problem of the mentor. You had a lot of relapses, and in the STARVEN there were no relapses. I think that this is an important difference. But Dr. Praga, why are we going to spend 12 months to end up where we could have started from the beginning? Why am I going to give a patient a calcinurin inhibitor? And then later on I have to give him rituximab. Why do I have to do double if I can deal with just one? I mean, why do I have to complicate the story? In the STARVEN, tacrolimus was 9 months. 9 months. I know, but why? With all due respect, if I were the patient and you come to me and you say, Fernando, knowing what I know, and you come to me and said, I will give you this tacrolimus for 9 months,
And you will have to test the levels, and you may have increase your blood pressure, but don't worry, I will increase your losartan, I increase your lisinopril, blah, blah, blah. And in 9 months, I will give you rituximab, and then you will be good. Or I can just give you 2 doses of rituximab now and forget it, and probably you don't need any treatment forever. And Yeah, I will but- say, Dr. Praga, I will get the rituximab. Thank you very much. I don't want the tacrolimus. All right. Why? Fernando, but perhaps I commented in my presentation that perhaps the best approach could be a combination of rituximab and tacrolimus, because tacrolimus is more rapid and cyclosporin more rapid to decrease proteinuria. Anyway, I think that we have now very different alternatives for a personalized treatment. And I think the other thing is that, remember that, I don't know in Spain, but for example, in the past, of course, in the United States, what you are suggesting may perhaps makes more sense. But in Italy, for example, I talked to Dario Roccatello. He tells me that in Italy, if you are an Italian, of course, but I think should be the same. I don't know, in Spain should be the same, but in Italy, he tells me that if you are an Italian, you can get a bioequivalent from Sandoz or of 700 euros, a dose of 1 gram of rituximab. Now, if you take the cost of, in the United States, I don't know how much tacrolimus cost here, but in the US, like a month of tacrolimus cost about $1,000. Of course, rituximab here is out of control, is $15,000, but in Europe, I mean, in Italy, it's $700. So you see my point. I mean, if I were going to have 1 shot, all right, and that will, 2 shots, 2 doses, and that will 80% chance of going into remission. Why would I go to take 9 months of calcineurin inhibitor and having all the side effects potentially with that? So that is a practical point. That's just a practical. More questions. Okay, sorry, we have to questions. move on because we have a lot of questions. And the next one is from Eduardo Gutiérrez. ¿Qué posible explicación fisiopatológica encuentran los ponentes a ese grupo pequeño de pacientes con revisión serológica, pero con persistencia de síndrome nefrótico o que solo alcanzan una respuesta parcial? ¿Se debe esperar o se debería considerar una nueva pauta de tratamiento? Bueno, son pocos, la gran mayoría de los enfermos que alcanzaron remisión inmunológica, siendo PLA2 R positivo, alcanzaban después remisión clínica, ¿no? Hay algunos casos discordantes, ¿no? Ahora sabemos, sobre todo por los trabajos de la clínica Mayo, Dr. Sethi and Fervenza, that there are many podocyte antigens involved in membranous nephropathy. And in addition, I think that the problem is more complicated because there are intrapodocytic antigens that can amplify the immunological response. So there are exceptions, but in most of the patients, immunological remission is followed by clinical remission. No, Fernando? I agree. I mean, this would be unusual. Of course, remember it has take time. But let's say that you have a patient that has a proteinuria of 10 grams, and you give, and then 6 months later that patient has a PLA2R is negative, 0. All right, and the proteinuria is 5 grams. And then I would do nothing. I would just continue conservative therapy and look back because the 5 grams can be easily due to damage or is still the process of healing, and I would just follow. What I think the question that may have asked is a patient who has, let's say, 10 grams of proteinuria with an albumin of 2, and then 6 months later his PLA2R is 0. And he remains with 10 grams of proteinuria and albumin of 2. This patient, possible, I would say that I still would follow. And let's say if 3 months later, he still has 10 grams of proteinuria, and PLA2 remain negative. In other words, now we are talking about over 6 months of PLA2R negative. Then I will rebiopsy this patient to see why, because it doesn't make any sense.
Okay. I will make two questions now together. ¿Consideran la proteinuria un factor predictor de respuesta a rituximab? Y en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipasa negativos y alto riesgo, sin posibilidad de descartar los nuevos anticuerpos, ¿recomendarían iniciar ciclofosfamida, rituximab o cuál sería el régimen propuesto? Bueno, vamos a ver, yo creo que, es decir, los niveles de anti-PLA2R son muy importantes, por supuesto, pero no hay que olvidar el gran valor de los parámetros clásicos, proteinuria, albúmina sérica. Esto es muy importante para los PLA2R negative, ¿no? Pero para el conjunto de los pacientes también. Entonces yo, como puse en una diapositiva de mi charla, yo creo que hoy en día podemos seleccionar el tratamiento que iría de menos tratamiento conservador a más ciclofosfamida y con esas opciones intermedias de rituximab solo, rituximab más tacrolimus en casos intermedios. Ahora tenemos una serie de combinaciones muy interesantes para tratar de cortar la proteinuria en todos los, en la gran mayoría de los pacientes. Yo creo que de todas maneras no debemos de guiarnos solamente por los niveles de anticuerpos. In my experience, anti-PLA2R obviously is a fundamental parameter to monitor, but the level of proteinuria, the severity of hypoalbuminemia is also fundamental in order to take therapeutic decisions. Okay. Okay. I just would like to make one comment, because remember, Dr. Braga said very well when he pointed out that the Ponticelli is 3 grams of methylprednisone on month 1, 3 grams on month 3, and 3 months on month 5. If I see a patient being treated this way in the United States, I will, and the patient have bilateral hip necrosis or have severe infection or what is, I would say this is malpractice. I consider giving 9 grams of methylprednisone in a patient, not my patient. This is, you are pushing the envelope too far. And we discussed with Dr. Braga already before, these patients don't need 9 grams of methylprednisone. You can get away with just 1 gram of methylprednisone and lower dose of prednisone. Yeah. And also, you have to, in this era of tailored medicine, you don't need to give 6 months of, I mean, if you tailor the PLA2R, you can see that sometimes there's PLA2R after cyclophosphamide disappear 2 months later, goodbye. So you don't need to continue if the PLA2R of course, gone. of course. Right? So in the Starman study, more than 50% of the patients were in remission at 3 months after correct. only 1 month with cyclophosphamide. So yeah, correct. So you don't need to. When we talk, I mean, it's good because we talk for the randomized studies, whatever. Yeah, yeah. But in practical, you don't need to go to the 9 grams because this is, you know. Yeah. Okay. Okay. So unfortunately, we don't have enough time to answer all the questions. IgA nephropathy. And, one yes, question. One question for the Richard Glashow, please. Okay. Dr. Glashow, the paper in Therapeutic Strategy of IgA nephropathy of persistent microhematuria? You're asking about the role of persisting hematuria in outcome in IgA nephropathy. Well, and the therapeutic strategy. Yes. Well, I don't think there's a lot of doubt that if you continue to have persisting hematuria and you have IgA nephropathy, regardless of what happens to proteinuria, your prognosis is less satisfactory. However, we don't have any randomized controlled trials yet in using hematuria as an endpoint. We only have randomized trials using proteinuria as an endpoint. So there is a missing bit of information about using hematuria as a guide to treatment. We need those trials, but they're difficult to do because hematuria evaluation in a large multi-institutional
multi-country trial is difficult. It requires special handling of the urine, and it's local reading rather than central reading. I think eventually we will have the data. It's going to take some time. And of course, the treatment of IgA is evolving so rapidly that it's hard to know exactly where hematuria will wind up as a prognostic factor and a therapeutic decision making. But I don't think there's any doubt in my mind, at least, that hematuria represents an independent, important prognostic factor in IgA nephropathy that has been largely ignored. And a number of people have now recognized that and are publishing on it, including the Mayo Clinic group. In Praga, we both have, so is it valid? Yes. It's true in Madrid and in Siberia. Actually, Manuel was one of the first to bring attention to the role of hematuria in IgA nephropathy. The last question for Richard Glessock. What is your opinion about anti-complement therapies in IgA nephropathy? Well, from a pathophysiological standpoint, anti-complement therapies of IgA nephropathy make a lot of sense because we have a lot of indirect and direct evidence that complement activation plays a role in the eventual scarring and pathologic manifestations. Fortunately, we now have a number of drugs in evaluation. Factor D inhibitors, factor B inhibitors, C3b inhibitors, complement factor 4 pathway inhibitors. However, they're all in phase 2 and a few in phase 3. So we're going to have to wait at least another 6 months to a year before we'll know whether these drugs will actually enter the mainstream of therapy. But I think they have a very strong potential to fill some of the gaps that exist in treatment. And I'm very optimistic that the outcome of the trials that are in progress will be positive. But I think we don't have enough data, and obviously we don't have approved drugs, that this therapy will enter the mainstream. Now, a lot of the outcomes of the current studies of steroids are going to have a big impact on, exactly where the complement inhibition drugs can be used. Today, for example, this morning, Calliditas had a press release of their phase 3 trial of Nefecon in the treatment of IgA nephropathy, and it was strongly positive. So it's possible that the special formulation of steroids called Nefecon may enter the treatment profile of IgA nephropathy before the complement inhibition therapies reach fruition. And this will mean that the design of the trials to evaluate complement inhibition are going to have to take into account the changing scene with respect to steroids. And to make it even more complicated, the DAPA CKD trial shows benefit from SGLT2 inhibitors. So the whole field of treatment of IgA nephropathy is in a very rapid transition phase, and I frankly don't know exactly how it's going to come out. Thank you very much. Pues vamos a dar por finalizado el simposium y el congreso. Thank you very much.